En un nuevo debate, se pidió al gobierno revisar tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ministro de Agricultura reconoce que en el TLC el tema agrícola fue mal negociado. La infraestructura vial también sería precaria para competir con otros países, aseguran senadores. La aplicación de ley de víctimas recibió respaldo de la comunidad internacional. Un proyecto de ley busca limitar subsidio de gasolina a altos funcionarios. Más de 15.000 de ellos quedarían por fuera. Agua de Dios, una población que recupera su dignidad. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado, como siempre, con temas de actualidad que desde el Legislativo se debaten y concretan en leyes. En el mundo globalizado, la tendencia son los tratados de libre comercio entre los países. Uno de ellos, como si fuera la panacea, es el que Colombia espera que se concrete con Estados Unidos. Voces críticas volvieron a pedir que se revise lo pactado con Washington, al tiempo que otras desde el gobierno lo acogen, pero no ocultan algunas dudas sobre el futuro comercial de Colombia. Según el senador Jorge Robledo, los sectores que más afectados saldrán serán el arrocero y el ganadero. Cuando entre en vigencia el TLC con Estados Unidos, ese país aumentará sus exportaciones de arroz a Colombia en un 739%. Aquí lo que va a haber son pérdidas descomunales en maíz, en arroz, en leche, en pollos, en oleaginosas incluso, en cerdos. O sea, en carne de res también. En carne de res, Colombia importará un 82%, toda proveniente del mercado norteamericano. Este intercambio comercial afectará a 400.000 familias colombianas. En este tema la diferencia también es abismal. Colombia produce más o menos unas 900.000 toneladas al año. Los Estados Unidos está sobre 13 millones de toneladas al año. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reconoció en la Comisión Quinta del Senado que Colombia negoció mal el TLC con Estados Unidos, especialmente en temas agropecuarios. No me parecen las negociaciones más afortunadas. No soy tampoco pues tan apocalíptico como el senador Robledo, pero sí creo y comparto con él que si hubiera podido negociar mejor algunos capítulos agrícolas en los TLCs. Ante la magnitud del problema, el senador Jorge Robledo le pidió al gobierno reversar la firma del acuerdo. Si el gobierno fuera sensato, debería decirle a Estados Unidos, habida cuenta además que no se ha terminado el trámite, decirle mejor dejemos las cosas de este tamaño y sigámonos relacionando de otra manera. Yo le garantizo que pasarán por lo menos 5 años antes que el primer americano se coma una hamburguesa con carne de origen colombiana. Las malas condiciones de la red vial es el otro dolor de cabeza que tendrá el país frente al TLC, aunque el gobierno dice que invertirá 4 billones de pesos en 20 nuevos proyectos viales. Esta es una inversión muy importante que nos va a tomar 3 años en su ejecución y la cual esperamos completar para tener un país competitivo. Otro sector que perderá con el TLC será la industria automotriz, que hoy ensambla 100.000 vehículos por año, mientras que la competencia internacional exporta 2.4 millones anualmente. Otro tratado está en camino con Corea del Sur, además de los que siguen su curso normal en la Unión Europea y varios países de la vecindad. Sin embargo, las dudas para competir con esas economías saltan a la vista. Entonces, la pregunta es, ¿está realmente Colombia preparada en infraestructuras, vías y puertos para lograr ser competitivos? Luego de la visita del presidente Santos a Corea, en donde se habló de un posible TLC entre los dos países, miembros de la Comisión Segunda de Senado citaron a debate de control político al gobierno nacional, pues creen que Colombia no está preparada para los diferentes tratados de libre comercio. Si el gobierno nacional, este gobierno, no le dedica toda la atención y se convierte en el gobierno de la infraestructura, realmente va a ser muy difícil ser competitivo. El gobierno colombiano, por supuesto, sigue con su apuesta de tener muchos tratados comerciales con el mundo, pero internamente aquí Colombia no se ha organizado en infraestructura, en puertos, en agroindustria, entonces seguiremos con las mismas desventajas de siempre. El ministro de Transporte dijo estar de acuerdo con los congresistas y aprovechó para hacer una crítica al expresidente Álvaro Uribe, pues cree que las inversiones realizadas en el pasado no sirven para los tratados de libre comercio. El gobierno del presidente Uribe pasó de 50 kilómetros en dobles calzadas a más de 850 kilómetros, pero son dobles calzadas discontinuas y desafortunadamente ese tipo de vías no son las que necesita el país para lo que llamamos la competitividad y los tratados de libre comercio.
Por el momento se espera que terminen las negociaciones con Corea, Panamá y Turquía, ya que aunque Colombia no cuente con una infraestructura adecuada, la firma de los diferentes TLC trae consigo generación de empleo. Un ejemplo de las precarias condiciones en que está Colombia para poder competir en igualdad de condiciones con economías como la de Estados Unidos es el atraso injustificable del campo en un país eminentemente agrario. Según cifras del senador citante, el campo produce el 70% de la comida de los colombianos. Sin embargo, los niveles de pobreza de los campesinos superan ya el 64%. Las familias campesinas colombianas son 40% más pobres que el promedio de la pobreza nacional. Mídase esta como se midiere. Y dentro de los más pobres está la mujer rural, que es la más indefensa, la más frágil. La pobreza de los campesinos colombianos se traduce en malas condiciones de vida que no los anima a continuar en el campo. Hay viviendas sin unidades sanitarias donde todavía hay campesinos haciendo sus necesidades a campo abierto en el monte. A esto se suma que hay pocas líneas de créditos blandos y cuando se accede a ellas hay demoras en los desembolsos, aunque el gobierno dice que eso es cosa del pasado. Hoy en día el 90% de las obligaciones son aprobadas en un plazo inferior a 23 días. Otros problemas del agro colombiano son la falta de seguridad social de los campesinos, la deficiente seguridad alimentaria y el déficit de vivienda rural que ya es del 40%, aunque en este punto el gobierno asignó 150.000 millones de pesos para enfrentar el problema el próximo año. Eso pone de presente el esfuerzo y la conciencia que el gobierno le pone al tema de la vivienda rural. Otras amenazas del sector agropecuario son las malas condiciones de las vías terciarias, el cambio climático y los tratados de libre comercio que se avecinan. A ese atraso del campo se suma que por culpa de la corrupción, el país no esté preparado en su infraestructura vial para competir adecuadamente. Una de las vías cruciales para garantizar que un tratado de libre comercio llegue a un buen puerto es la llamada doble calzada Bogotá-Girardot. Sin embargo, cerca del 45% de la obra está sin terminar. Aquí tenemos un atraso ya cercano a 2 años. Y la gente y la comunidad se queja precisamente sobre esta situación porque hoy es la vía más utilizada que tiene el país. Como siempre, los directamente afectados por la negligencia son los labriegos de la región. En razón a la que la ola invernal destruyó una vía tan importante que era la de Bogotá a Guaduas, entonces todo el tráfico pesado la está utilizando y se ha vuelto un caos y un imposible transitar por ella. La respuesta del gobierno nacional es que la situación jurídica hace que el proceso para reiniciar sea aún más lento. Esta es una vía que es lo que yo he llamado un paciente enfermo, que viene enfermo desde hace mucho tiempo, más de 2 años. Estamos buscándole soluciones. La ejecución como tal de la obra tardaría cerca de 14 meses, pero si no hay pronta solución jurídica, la obra tampoco sería culminada en el año 2012. Buscando más equidad en los gastos del funcionamiento del Estado, en el Senado se radicó un proyecto de ley que eliminaría el subsidio de combustible que reciben hoy miles de funcionarios del Estado. La iniciativa establece que en adelante solo las cabezas de los poderes públicos tendrían derecho a ese beneficio. Los demás tendrían que pagar de su bolsillo. El senador Luis Fernando Velasco es el autor del proyecto y dijo que hoy la cifra de beneficiarios supera los 10.000 funcionarios. En Colombia hay más de 15.000 funcionarios que reciben gasolina, no subsidio, toda la gasolina para su movilización. El proyecto hace algunas salvedades, preservarían el subsidio los presidentes de las 3 ramas del poder, el procurador, la fiscal y la contralora. Los demás funcionarios tendrían que asumir los costos con su salario. A mí me gustaría ver al señor presidente de Ecopetrol, a los vicepresidentes de Ecopetrol, a los jefes de la unidad, al secretario general de Ecopetrol y de otras entidades pagando la gasolina de su bolsillo para que sientan lo que sentimos los ciudadanos cuando tenemos que ir a tanquear. De aprobarse el proyecto, de los 15.000 funcionarios que reciben gasolina oficial, la cifra se reduciría ostensiblemente. Estrictamente cabezas de poder, no sería más de 10. ¿Usted pagaría la gasolina de su carro oficial? ¿Del carro oficial? ¿O de su carro? No, en mi carro personal yo pago la gasolina, naturalmente. ¿El carro del ministerio? No, el resto no. ¿Alguna otra pregunta? El senador Velasco dijo que la rama que más gasta dinero en subsidiar gasolina de sus funcionarios es la ejecutiva. Un solo departamento administrativo de la Presidencia de la República invierte más de 1.900 millones de pesos al año en combustibles. El autor de la iniciativa dijo que su propuesta no es populista. De acuerdo con un estudio previo hecho por la Policía Nacional sobre la seguridad de los senadores, la mesa directiva del Senado optó por abrir un proceso de licitación para el alquiler de vehículos blindados.
Por este motivo, el Senado de la República se ahorrará cerca de 10.000 millones de pesos anuales, luego de concluir que con la modalidad de alquiler o renting de vehículos blindados para los senadores, se optimizarán los recursos que del presupuesto se destinan a la movilización de los congresistas. Bueno, los estudios que ha hecho la Dirección Administrativa, conjuntamente con Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, lo que arroja es una economía en el presupuesto del Senado con la figura de renting. Figura que es necesaria porque el 70% de los senadores de la República hoy andan sin carro. El parque automotor está obsoleto. La vida útil de un carro blindado es de 3 años de acuerdo a los que saben de eso. Y es necesario renovarlo. Según los estudios previos, se evaluaron dos alternativas. La primera, si se compran los vehículos blindados, estos tendrían un costo de 74.350 millones de pesos. La segunda, si se alquilan los vehículos blindados para los próximos 3 años, estos tendrían un costo de 65.000 millones de pesos. Es decir, el ahorro sería cercano a los 10.000 millones de pesos. Así las cosas, la mesa directiva abrirá un proceso de licitación para adjudicar el contrato. Tenemos una avalancha de quejas de casi todos los parlamentarios en el sentido de que sienten que su seguridad está no en las mejores condiciones, tienen temor porque también ha habido varios alcaldes muertos y otros secuestrados. Para que la licitación sea transparente y de cara al país, la mesa directiva del Senado optó porque la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República vigilen celosamente este proceso. También se acordó que el proceso de licitación será gerenciado por el expresidente del Consejo de Estado, Jesús María Carrillo, quien será prenda de garantía para que el proceso sea diáfano y la opinión se mantenga informada sobre el particular. La anterior decisión de la mesa directiva se tomó de acuerdo con un análisis sobre los niveles de riesgo de cada uno de los senadores, quienes se ven expuestos en estas zonas de orden público delicado. Los riesgos de los congresistas fueron evaluados por la Policía Nacional tras realizar un mapeo sobre la seguridad que deben adoptar los legisladores ahora que el país está inmerso en un proceso electoral. Hay un parque automotor obsoleto, pienso que hay una disfunción en la forma en que se distribuye y creo que se podría maximizar de otras formas. Yo me someto a lo que diga un estudio de seguridad. Por su parte, el senador Carlos Enrique Soto puso el dedo en la llaga y dejó claro que senadores y candidatos en las regiones corren serios peligros en materia de seguridad. En Pereira, por ejemplo, le acaban de hacer un atentado la semana inmediatamente anterior a nuestro candidato a la alcaldía. 6 proyectiles impactaron su vehículo. ¿Cómo no va a necesitar un carro blindado? Y de igual manera que nos estamos moviendo por todos los sectores de Colombia, en las regiones donde tenemos que hacer soberanía democrática, pues no podemos andar desprotegidos. Seguridad ante todo reclamaron los senadores para no repetir ejemplos del pasado en el que varios legisladores fueron asesinados. La suerte del presupuesto nacional para funcionamiento del Estado en el 2012 pasó a plenaria del Senado. Allí será sometido a recortes o adiciones. Esperaremos qué suerte corre. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, anunció un pliego de modificaciones al interior del presupuesto cuyo monto es de 165.3 billones de pesos. Aproximadamente por 2.8 billones. Ustedes saben que el presupuesto es una sábana cortica, que si uno jala para un lado está para el otro, pero se distribuyeron equitativamente recursos entre todos los sectores. Nadie queda satisfecho, afirmó el ministro, lo que se pudo comprobar con los senadores de los distintos partidos políticos. Hay que acelerar las locomotoras de desarrollo. Me preocupa lo que se asignó al fondo de adaptación. Volver a reajustar lo que tiene que ver con vías terciarias. Vamos a seguir luchando para que el fondo de adaptación tenga más recursos para el 2012. El Valle del Cauca está inconforme. Se necesitan más recursos para fortalecer el agro colombiano. En Colombia el presupuesto de seguridad está disminuyendo. Que se incremente inclusive mucho más las partidas de inversión para el sur colombiano. Las locomotoras del gobierno no se le ve incremento. Ahora la discusión del presupuesto se trasladará a la plenaria del Senado, donde continuará este debate. Seguramente las pensiones será un tema que tendrá que capotear el gobierno en la discusión del presupuesto. Allí saldrán voces que harán propuestas muy concretas, como las que surgieron del foro internacional al realizado recientemente. Pensionados del país presentaron importantes peticiones al gobierno durante la 4ª Convención de Pensionados, Jubilados, Retirados y Adultos Mayores en Melgar. Entre las peticiones presentadas están el no perder el poder adquisitivo en las pensiones. Que la base para la pensión no sea el promedio de los 10 últimos años,
que sea el promedio del último año. No privilegiar a determinadas EPS que se queden con el negocio de la salud. Y no concentrarla en 2 o en 3 EPS privilegiando el negocio para 2 o 3. También se denunció la problemática de los pensionados de las fuerzas militares. No estamos de acuerdo de que se aumente la edad de pensión, que no estamos de acuerdo de que se aumenten las semanas de cotización. Pero también se propusieron soluciones. Crear un fondo de pensiones autónomo que nos permita garantizarle el pago sin ningún problema a todos los pensionados de Colombia aquí en adelante. El gobierno nacional, el presidente Santos, el vicepresidente Angelino y el ministro han venido trabajando en eso y quieren poner eso en la agenda nacional. Yo siento que todos ustedes, como nosotros los mexicanos, tenemos voluntad de hierro y alma de cristal. Y con esa alma de cristal fuerte lograremos, como no, una a una, la solución de todas las problemáticas que nos aquejan a los jubilados. Un nuevo respaldo recibió la ley de víctimas, esta vez de organismos internacionales. Esto ocurre a pocos meses de que entre plenamente en vigencia. A la comunidad internacional solo le preocupan 2 temas en la implementación de la ley de víctimas que regirá a partir del 1 de enero del próximo año. Naciones Unidas, por ejemplo, dice que el Estado colombiano debe garantizar la seguridad de las víctimas y dar claridad en la arquitectura institucional de la iniciativa. Hay que crear también capacidades en los funcionarios de poder atender en forma dignitosa y respetuosa este proceso, no es una cosa burocrática. El gobierno por su parte pidió ayuda internacional en 3 temas fundamentales. Lo que se le ha planteado es que en este proceso de reglamentación de la ley nos pueden ayudar mucho. Todo el tema de participación y organización de las víctimas, todo el ejercicio de reconversión, formación a funcionarios y todas las actividades a nivel local y todo el proceso de rehabilitación y apoyo psicosocial. Documento que lo podamos... Para el senador Juan Fernando Cristo, el único decreto reglamentario debe estar listo antes del 15 de noviembre próximo y debe ser totalmente incluyente con las víctimas. Hay temas fundamentales, la creación de las nuevas instituciones, la manera como van a participar las víctimas en la implementación de la ley, la tabla de reparación administrativa. El senador Cristo lamentó que haya sectores de la extrema izquierda y de la extrema derecha que quieran obstaculizar la aplicación de la ley. Por su parte, el representante de la ONU en Colombia dijo que la ley es muy importante para sanar heridas, aunque difícil de asimilar para las víctimas. Si usted habla con las víctimas, ellos dicen que nunca se puede reparar la muerte de un padre, de un marido, de un hijo, de una hija, violaciones personales. ¿Será efectiva? El reto del gobierno del próximo año será empezar la reparación integral a 10 años de 4 millones de colombianos víctimas de la violencia en el país. Una inmediata intervención del gobierno nacional pidieron varios senadores para superar la crisis petrolera que se ha generado en Puerto Gaitán Meta. La senadora Marisa Martínez denunció que hay un único responsable de la crisis que afrontan hoy 18.000 trabajadores petroleros del principal municipio productor del país. Señalamos directamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Para la senadora, la Agencia Nacional de Hidrocarburos no está haciendo cumplir la responsabilidad social empresarial a las multinacionales petroleras establecidas en el departamento del Meta y eso ha hecho parte de la actual crisis. Nos está haciendo mucho daño esta omisión, es casi un prevaricato por omisión, venía diciéndolo yo hace mucho tiempo, porque esa es la base que le permite a las comunidades saber qué le corresponde a estas empresas para tratar de mitigar el gravísimo impacto que genera la producción de petróleo en su territorio. Por su parte, el representante de la ONU en Colombia dijo que es una obligación de las multinacionales cumplir con la normatividad interna de cada país. Tienen que ser partícipe a través de consulta previa sobre lo que pasa en su territorio. Entonces es un tema que merece la mayor atención. La senadora Marisa Martínez pidió la intervención inmediata del gobierno para evitar nuevas vías de hecho de los trabajadores que complicaría la situación. Agua de Dios, Cundinamarca, ya no es la misma población agobiada por el dolor y el sufrimiento por cuenta de los enfermos de Hansen. Hoy quienes padecen la lepra en ese municipio se recuperan y quieren mostrar la otra cara de la enfermedad. A simple vista, esta exposición artesanal es normal. Lo atípico del asunto es que fue realizado por 35 pacientes enfermos de lepra, que ven en el arte otra forma de sobrellevar la enfermedad. Estamos a la vez rehabilitándonos para que no nos miren con desprecio, porque es que la gente lo mira a uno, que porque es enfermo de Hansen no nos miran bien. Se engorda uno mucho, está uno quieto sin hacer nada de ejercicio, y esto lo
les trae mucho. Ellos mismos dicen, una ciudad del sufrimiento y el dolor la volvieron una ciudad de la esperanza y alegría. Los invitamos en verdad a reconocer en cada uno de ellos el valor humano y sobre todo las habilidades. Para el senador Manuel Enrique Rosero, quien fue el ponente del proyecto que declaró los bienes inmuebles del Sanatorio de Agua de Dios en Patrimonio Cultural de la Nación, el gobierno debe apoyar la comercialización de las artesanías. Obviamente requieren del apoyo del Estado y que ojalá miremos hacia allá y que los apoyemos en todo este tema que ellos vienen trabajando. La etapa de dolor y sufrimiento para estas personas ya es cosa del pasado. Ahora se centran en el presente y en el futuro de sus obras de arte. Que vengan aquí a Agua de Dios, se enteren de que nosotros trabajamos, que somos enfermitos, que miren mis manos, pero que trabajamos. Y para despedirnos, les recordamos, el Noticiero del Senado tiene cuenta oficial en Twitter. Los invitamos a seguirnos en @NoticieroSenado y a vernos en nuestra página web www.senado.gov.co. Hasta aquí los hechos y acontecimientos que desde el Senado de la República contribuyen con las leyes y el control político a la construcción de un país mejor para todos. Gracias por su atención.